Bienvenidos a una entrevista más para stopfibromialgia.com. Hoy tenemos como invitada, que ya llevamos hablando unos cuantos meses, pero bueno, nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Más culpa mía que de ella, ella estaba más dispuesta, yo creo que estaba. Bueno, tenemos a Michelle Lieste, que es PRT Coach, y para los que no sepan qué es PRT, ella lo va a explicar perfectamente, porque a mí me lo explicó y me quedó súper claro. Así que nada, bienvenida Michelle, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Rafa, un placer. Bien, PRT son las siglas en inglés que significa Pain Reprocessing Therapy, terapia del reprocesamiento del dolor. Este es un enfoque mente-cuerpo basado en neurociencia, se basa en evidencia científica. Em, bien, desglosamos. Sí. Desglosamos. Este es un enfoque que trabaja específicamente sobre el dolor nociplástico. Y acá hay una analogía que siempre usamos todos y que, para que se entienda bien, el dolor entendido como una alarma antirrobos, ¿sí? Tú tienes Ujú. una alarma antirrobos en tu casa y de repente se dispara y empieza a sonar súper fuerte. Tú sales de tu cama, estás durmiendo y ves que no hay ningún ladrón. ¿Pero por qué se soltó la alarma? Es que se abrió la ventana con el viento, entró un gato y se voló una bolsa. Entonces la alarma está sonando y ese ruido es fuerte y es incómodo y molesta. Entonces, el gran problema acá es que muchas veces para intentar apagar esa alarma llamamos a la policía, a los bomberos, a la ambulancia, Qué bueno. cuando en realidad deberíamos llamar al servicio de alarma, ¿sí? Muy Por bien. eso es que el dolor persiste. Por eso es que, bueno, y esto es lo que sucede también en la fibromialgia. Muy bien. Y tú, bueno, tú has pasado por ese sufrimiento de un montón de años con dolores, ¿no? Porque, bueno, pues llegaste hasta aquí, hasta donde estás hoy, pero por un proceso largo, ¿no? De sufrimiento. Correcto. Luego de una operación que tuve de espalda por escoliosis, me pusieron fierros, varas, empecé a desarrollar dolor crónico. Eso fue más de 10 años. En todos lados donde viví, bueno, hice todo el peregrinaje, ¿no? Todos los profesionales de la salud y pasé lo frustrante que es vivir con un dolor incapacitante e ir a los médicos y que no vean nada, que no se refleje ningún daño que corresponda, que sea correlativo a esa cantidad de dolor. Entonces, en el momento que yo estaba viviendo en Australia y trabajando en el área de discapacidad como acompañante terapéutico, Ujú. bueno, por cosas de la vida me crucé con esta terapia, con este enfoque, y a partir de eso, en 4 semanas, en mi experiencia, empecé a realizar actividades que antes me hubieran dejado de cama, muerta de dolor. Ahí a mí se me empezó a... Me resultó tan revelador, tan revolucionario, tan inesperado que eso estuviera sucediendo, porque el cargar peso, el hacer muchas torsiones, el hacer pilates, yoga, todo me dejaba con dolor. El pasar la escoba por los zócalos, todo me dejaba con dolor. Y luego, transitando con este enfoque, yo me empecé a ver que empezaba a recuperar libertad, calidad de vida, y en eso empecé mis estudios en neurociencia y a formarme con los investigadores de la PRT. Pero una de las realizaciones más profundas que yo tuve fue, ¿cómo es posible haber pasado 10 años con dolor por nada? Ya, qué Eso fuerte. fue lo que a mí me voló la cabeza y dije, esto se tiene que esparcir, esto se tiene que correr la voz, que hacer saber, porque muchas veces estamos viviendo con dolor y en realidad podríamos empezar a recuperar nuestra calidad de vida ahora mismo. Y supongo que tus pensamientos serían, ¿por qué he tardado tanto tiempo en encontrar esto? O el lado positivo es, qué bien, fenomenal que he encontrado esto, porque podían haber pasado otros 5 años, otros 10.
Y claro, no me extraña que te volara la cabeza. Dices, bueno, esto que estoy haciendo conmigo misma lo tengo que aplicar con otras personas, ¿no? El, Muchas personas con dolor crónico, fibromialgia, es verdad que se entrelazan y porque el dolor crónico abarca muchísimas dolencias y al final, oye, las fronteras no son perfectas, están difusas, se entrelazan. Muchas veces cuando le hablas a los pacientes, a los enfermos, de tratar el sistema nervioso y enfocar por ahí, mucha gente se pone en guardia porque, claro, está mucha gente muy dolida cuando le dicen eso solo está en tu cabeza y demás, en el sentido de que, a ver, es real, está en tu cabeza, pero porque cuerpo y mente son un solo uno, ¿no? Pero hay mucha gente muy sensible con eso del, bueno, el sistema nervioso, la mente, la cabeza, que no piensen que está en mi cabeza, que mi dolor es real, ¿no? Eso es muy habitual por lo que he visto, ¿no? Sí, correcto. Volvamos a la analogía De de la la ventana, alarma de la ventana, antirrobo. sí, Claro, de repente tenés un huésped que es ciego, ¿sí? Y escucha el sonido. Entonces se levanta y piensa que hay un ladrón. El sonido lo está oyendo y le está aturdiendo, pero por no ver, tener ese velo, piensa que, claro, no se puede ir a dormir porque está sonando tan fuerte que el ladrón debe estar ahí. Vos que podés ver, te das cuenta que no hay ladrón, que es un gato. totalmente. Entonces, el ruido es real para ambos casos. Para quien sabe que en su cuerpo no hay un daño estructural significativo y para la persona que aún no tiene esa información. El dolor siempre es real, pero la causa es distinta de cuando nos quebramos un pie a cuando tenemos dolor persistente. Son dos mecanismos. El dolor siempre es real. Entonces, algo que yo me acuerdo en mi recorrido era, acá tiene que haber algo. No puede ser que no haya nada si el dolor es tan fuerte. Tiene que haber algo. Entonces, cuando uno va al médico, cuando uno va al fisio, al quiropráctico y te dicen, bueno, ya está, no necesitas más sesiones porque veo que no hay nada más que hacer, está todo bien. No, ok, genial, pero no lo creo. Tiene que haber algo porque el dolor está ahí. Entonces, esa es la información que empieza a cambiar, incluso las conexiones neuronales que están amplificando ese dolor. Cuando la persona, el participante, a mí no me gusta usar la palabra paciente porque yo por Ya. lo menos no trabajo con gente pasiva, ¿no? Sino con participantes. Sí, porque uno es el protagonista de su recuperación. Uno tiene To- un rol activo. Por eso es ese. Responsabilidad, responsabilidad. Absolutamente, Sí. sí, sí, uno tiene la agencia. Entonces, cuando, cuando uno empieza a evidenciar que en realidad mi cuerpo no tiene problemas, que quizás tengo una hernia, quizás escoliosis, quizás una rectificación, y eso no necesariamente está contribuyendo a mi síntoma de dolor, cuando uno lo empieza a experimentar, ahí es donde el cerebro se abre, donde la mente en realidad se abre, y para eso tenemos que tener una mente curiosa, porque la curiosidad es la primera puerta al camino de recuperación. ¿Por qué? Porque dejo de contribuir a que el sistema de amenaza siga trabajando. Ese sistema de amenaza es el que genera dolor. No sé si es un mapa muy sinuoso o si se No. entiende claro. Y lo de la curiosidad, bueno, curiosidad, humildad, en el caso de la medicina tradicional, es verdad que, aunque afortunadamente poco a poco cada vez hay más profesionales con distintas especialidades abiertos a terapias complementarias, más que alternativas, hay que llamarlas complementarias. Es verdad que los que tienen más humildad, los que tienen más curiosidad por aprender novedades, pues están abiertos y los dos mundos se pueden ayudar perfectamente. Porque, a ver,
Yo, no sé, me gusta a veces poner el ejemplo del oncólogo, que a lo mejor está tratando a una persona que, bueno, le está poniendo radio y demás, pero ese oncólogo debería saber que la célula tumoral le encanta el azúcar, la glucosa. Entonces, a lo mejor si en vez de glucosa le das más vitamina C, que hay tratamientos de vitamina C intravenosa más fuertes, pues tú sigue con tu quimio y con tu radio y demás. Pero en paralelo, vamos a ver, ya que se ha descubierto esto, porque hay incluso algún premio Nobel relacionado con esto, vamos a intentar asfixiar a las células tumorales con la vitamina C. Cuento todo este rollo por lo que cuando has dicho la palabra curiosidad, digo, en todos los aspectos, desde los enfermos pacientes, vamos a buscar una palabra que no sea enfermo ni paciente, a los interesados en mejorar, a las personas que quieren hacerse responsables de su salud y no delegar la salud en el sistema de salud. Ah, el sistema de salud se encarga de mi salud. No, de la salud te encargas tú. De la salud te encargas tú. Correcto, Y correcto. claro, totalmente. Sí, ¿por Y qué uno llega a este punto? Siempre es por siempre, en la mayoría de los casos, es por un cúmulo de acciones, de hábitos, de creencias que se fueron desarrollando y que en alguna medida han sido nocivas para nuestra salud y por tanto se manifiesta en enfermedad, en dolor. No es que las cosas suceden de la sí. nada, Ah, trabajan silenciosamente hasta que luego yo me doy cuenta, che, che, ya. me descuidaste un poquito, no se pasó algo, yo te estaba llamando para que me dieras un poco de atención y cuidado, No, pero la no me, vida fue más fuerte y no me hacías caso, te estaba llamando suavemente hasta que he tenido que gritar, ¿no? Para que me hagas caso. correcto. ¿Y qué hábitos se empeoran? Porque una persona puede empezar con dolor crónico de cierto nivel, pero seguramente tiene ciertos hábitos que empeoran ese dolor crónico, ¿no? Que esos hábitos no deseables, ¿cuáles pueden ser, Michelle? Lo que yo veo, pues todos los días hablo con personas, lo que veo con mis participantes y en mi caso personal también en alguna medida lo fue, es el estrés, que no es novedad, que todo el mundo ya está, ¿no? El estrés, el vivir corriendo, el vivir a 1000 por hora, el estar a las apuradas, el no tener tiempo para pausar 5 minutos y sentir y ver dónde estoy. Eh, el no tener, el no poder comer bien de forma tranquila, el estar con la mente rumiante, principalmente de forma catastrófica, el pensar que siempre algo malo va a pasar, el estar la mente rumiante catastrófica, el tener que sostener a todo el mundo, tener que poder con todo, ser una luchadora, eh, y no es así, no es así. El mismo sistema nervioso autónomo trabaja para mantenernos en lucha y para reparar, para estar en alerta cuando es necesario y para digerir bien, para estar preparada para salir corriendo y para luego descansar, estar en calma. O sea, nuestro sistema hace eso de forma sabia. Nosotros en la vida hacemos solamente esto. Vamos así, ta, 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 ¿no? Y Sí. nunca paramos. Entonces tiene que ver con el estilo de vida, con el mundo moderno en el cual estamos y, To- oh, miramos alrededor y está lleno de gente sufriendo depresión, ansiedad, dolor persistente y bueno, Sí, y porque nuestros problemas, a ver, todo el mundo tiene problemas, pero seguramente generaciones pasadas los problemas eran más graves de, bueno, a cierto nivel, que decir, mañana tengo la para comer, guerra, tengo para claro. comer, tengo agua caliente. Lo que pasa que, bueno, ya se acostumbra uno a eso y tenemos un nivel de estrés, lo que dices tú, que es sostenido y que a lo mejor no es muy alto porque no es que te vayan a entrar a eso, lo que siempre se dice, el tigre que te va a comer o el león que te va a comer, pero es un nivel sostenido. Participantes, ya me lo he apuntado aquí para que no se olvide. Participantes, me gusta.
Seguro que tienes algún caso, no hace falta que des el nombre de esta persona, de algún participante especialmente mal, que estaba mal, fatal, y luego poco a poco fue mejorando. Entiendo que es lo que has dicho tú antes, que la persona tiene que hacerse responsable porque tú no llegas con una varita mágica y en 2 semanas está. Tiene que tener mucha confianza en ti, pero luego él tiene que hacer el trabajo, o ella, ¿no? ¿Tienes Sí, en correcto. mente algún ejemplo o un par de ejemplos de Sí, personas que te llamaron la sí, atención? sí, varios, varios. Primero uno se encariña, yo los quiero a todos, a los que no están en mi Instagram, no a todos los grabo, pues ya sabes lo que es editar y tal. Sí, Eh, pero sí, tengo el caso de un hombre que estuvo 25 años con dolor persistente de cuello, brazo, espalda. Y él es una persona muy curiosa, le gusta la mecánica también, entonces fue realmente muy rápido empezar a ver los primeros cambios. Al final del programa ya era como, bueno, empezar a reforzar, a repasar lo que ha sucedido, pero es que ya estaba como todo hecho. Eso a mí me impresionó y después una mujer con fibromialgia también, que de repente a las 2, 3 semanas es como, no, no sentí dolor. Es como, ¿qué? Así, así tan rápido. tú Y a misma, mí tú me encanta, misma, tú misma te sorprendías. me Sí. encanta, me encanta. Eso es lo que a mí me da como todo el No, ¡pum! qué ¡Vamos! satisfacción. Es una ¡Oh! satisfacción personal, sí. Sí, sí, es tremendo. Y eso no quiere decir que, ay, que el dolor se me fue para siempre. No, pero No, los primeros cambios empezaron a sentar. Y esa es una de las evidencias que es oro en polvo. Eso vale oro. Esas primeras evidencias que la persona empieza a conectar es el punto, el trampolín que lo empieza a llevar a la recuperación auténtica. Y ahí está. ¿Por qué? Porque se aproximaron con confianza, con claro, curiosidad. Y claro. desde ahí empiezan a ganar confianza. Y desde ahí cuando tienen síntomas, cuando tienen dolor, los empiezan a afrontar desde otra óptica. Esa nueva óptica es lo que empieza a desconectar poco a poco, lo que empieza a opacar esas conexiones de dolor en el cerebro. Y Sí, ahí es sí, donde, claro, la persona se empieza a ver de que sí, que estoy en un cuerpo que verdaderamente está óptimo, como muestran los exámenes, y ahora yo me siento así, completamente encajada en este cuerpo. Por momentos, bien, pero esos momentos van a ir extendiéndose en el tiempo y las crisis de dolor también van a ir siendo más espaciadas. Y esa es la magia, porque es algo que está sucediendo de manera real y que se puede sostener en el tiempo. qué bonito, qué bonito. Y bueno, también habrá casos, porque al final lo que estabas diciendo ahora es el típico caso de espirales positivas, o sea, círculo virtuoso, igual que están los círculos negativos, un círculo virtuoso donde estoy un poquito mejor y ya tengo motivación para seguir por este camino, ya tengo más ánimo y entras en una espiral ascendente positiva. Luego también tendrás casos en los que les haya, precisamente porque decías que muchas personas de tus participantes son muy exigentes, bueno, exigentes en que quieren ayudar a todo el mundo y la última persona a la que se ayudan son a ellas mismas. Uf, sí, Pero cuando tú les das unas pautas, unos hábitos de vida para cambiar, a lo mejor intentan hacerlo perfecto y esto también, eso también puede ser un sí, factor sí, estresante, ¿no? También sí, tendrás casos de esto, supongo. sí, ese es el challenge, ese es el desafío, siempre, siempre sucede. No, a ver, cuando las personas se recuperan de una forma tan rápida, tiene que ver un poco con esta, son personas muy perfeccionistas a veces, son muy correctas, hacen todo al pie de la letra, son obedientes, llevan todo a cabo. Bien, eso es genial porque hay una disciplina, porque hay unas ganas, etcétera. Eh, el desafío es hacerlo sin esfuerzo, es hacerlo desde un lugar, desde una actitud correcta, Correcto. Ujú. para no volver a encender ese sistema de alarma. Sí.
Y sobre el, bueno, hemos hablado del estrés, de hábitos, pero bueno, el descanso, el sueño, el descansar bien, ¿no? La importancia del descanso, que son, muchas veces son personas que no descansan bien y que llevan años sin Mm. descansar. Sí, sí, y eso es difícil porque me acuerdo cuando yo misma tenía dolor, no, uno no descansa, uno no duerme. O de pronto tienes días buenos, pero te despiertas por el dolor. Eso es difícil. Entonces, acá una de las primeras pautas es que la persona reconozca que el dolor no está siendo provocado por una lesión en el cuerpo. Por lo tanto, no tengo que salir corriendo y tomar medicamentos o buquear un médico, sino o que reconozco que es por este procesamiento, por este sistema. Entonces puedo empezar a tomar distintas pautas. ¿Qué pasa entonces con el sueño y con el descanso? Primero tengo que allanar el camino, ¿sí? ¿Qué es eso? Hacer un protocolo de sueño, y que se lleve lo mejor posible, no perfecto, pero lo mejor posible. Eh, es cuando dormimos, cuando el cuerpo se regenera, se repara, se regula. Si nos vamos a comer, si nos vamos a dormir con un bife, con un cacho de carne, nuestro cuerpo empieza a trabajar la digestión, no puede reparar, se descompagina todo, no descansamos bien, nos despertamos, son hechos concatenados del horror. Entonces, el sueño, el descanso es algo tan básico que tenemos que empezar a respetar, a darle importancia e incorporar. Y también, o sea, hoy la información está ahí y de lo que más se sabe es que tener horarios regulados es más importante, Sí, tener, ¿no? para que Entonces, le estás diciendo al cerebro que, bueno, sabes que a tal hora, a tal hora, o sea, ya la está, regularidad, terminó el regularidad. día, vamos a desconectarnos, vamos a apagar todo, Ay, las las pantallas. pantallas. Tremendo, que la gente se va a dormir con el teléfono acá. No, no, es fundamental. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos con mis participantes es allanar ese camino. Si estamos acá es porque vivir con dolor ya no es una chance. Entonces, nos vamos a comprometer a hacer este mínimo esfuerzo poco a poco para que sea sostenible. Y de verdad que al cabo de una semana, entre más respeten ese protocolo, mejor descanso tienen. Y desde ahí es un terreno más fértil para empezar a trabajar el dolor. Por eso es que uno después tiene buenos casos de recuperación. Sí, y Mm. respecto al ejercicio, bueno, decías que cuando tú tenías esos dolores tan terribles, ni pilates, ni yoga, nada o muy poco, ¿no? Y supongo que tendrás participantes que te pregunten, pero bueno, yo no puedo hacer nada de ejercicio, que a lo mejor sí pueden hacer un poquito, porque tú no les estás pidiendo grandes esfuerzos, sino que se inicien con el hábito de un poquito de ejercicio, ¿no? Un poquito de movimiento. Mm, sí, y vuelvo a lo mismo, fíjate cómo es Rafa, ¿eh? Porque yo no puedo exponerme al ejercicio si todavía tengo la creencia de que mi cuerpo está roto y que si yo me muevo así y me duele es porque me paraliza el miedo. Entonces, el mindset es clave en el momento que yo me voy a exponer al movimiento, al ejercicio. ¿Desde qué lugar lo hago? Desde si yo me muevo así y me duele, empiezo a tener miedo y empiezo a catastrofizar de que, ¿ves? Ahí está, debe haber algo acá. No sirve. No sirve porque estamos alimentando la espiral del infierno, que es seguir generando dolor. Le enseño a mi cerebro que hacer este movimiento es peligroso. Entonces, cuando mi cerebro perciba algo similar, dolor. Y claro, estoy alimentando eso, lo estoy justificando, pero esa es la neuroplasticidad, la maravillosa neuroplasticidad, ¿no? Sí, Que al mismo tiempo, si yo me expongo desde un mindset diferente, con curiosidad,
con una música para distraer al cerebro, con una música agradable, con un aroma, no sé, de una forma divertida. Y le empiezo a mostrar poco a poco que este movimiento es más suave, que se puede hacer y que no me desborda, ya es una información nueva. Y ahí el cerebro empieza a aprender poco a poco que esto es seguro. Por lo Sí. tanto, no va a activar esa alarma. Sí, a veces es ponerse a pensar en otras cosas, que yo creo que todos hemos tenido la situación con un entrenador personal, no sé, que te pone a hacer unas sentadillas o unas planchas y bueno, estás ahí más o menos incómodo, obedeciendo, pero a lo mejor complica la plancha con un ejercicio que requiere más atención de la cabeza, de levantar una mano. Entonces, en realidad, me río porque el ejercicio es más complicado, pero te cansas menos porque la cabeza, en vez de estar pensando, joder, qué rollo, me estoy cansando, no sé qué, está más pendiente de hacer esa nueva variante que te ha pedido. Yo eso lo he dicho más de ¿Eh? una vez al entrenador, digo, nos estás pidiendo esto porque estamos distraídos con esto o alguna vez que me meto en agua con hielo, si estás ahí en el agua con hielo diciendo esto es horrible, esto es espantoso, pero te pones a pensar a ver mañana qué voy a hacer, no sé qué, y verdaderamente ponerte a pensar en otra cosa es que te saca de ahí, o sea que yo lo tengo comprobadísimo. ¿Ves? Claro. Sí, 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 es maravilloso. Y cuando las personas empiezan a hacer, a comprobar por ellas mismas que de pronto pueden hacer un movimiento desde cierto contexto de seguridad y no les duele, ahí empezamos a desmitificar esto que ha sido tan dañino, que dolor es igual a daño físico. Ahí empezamos a comprobar que no es así, que está lleno de personas que tienen un montón de abnormalidades y son asintomáticas. totalmente, O totalmente. sea, el dolor es fascinante, hay de todos los casos. Sí, bueno, de tus participantes entiendo que hay una mayoría a partir de una edad, no sé si a partir de 40, pero ya tienes incluso gente joven. Siempre se dice que la fibromialgia, por ejemplo, se da más en mujeres, pero bueno, pues a lo mejor hay un chico de 20 años y también la tiene. Entiendo que cumple con esas horquillas más o menos estadísticas, ¿no? Bueno, gente con una edad más avanzada y más que nada mujeres, lo que no quiere decir que no haya también personas más jóvenes y hombres, ¿no? Sí, 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 me escriben muchas personas jóvenes y hombres también, ¿eh? Sí, menos, pero sí, tengo varios por ahí con los que tenemos algún contacto que sé que tienen fibromialgia. Son jóvenes y son hombres, sí. Eh, y la mayoría no puede hacer este proceso porque no tienen tiempo, porque tienen que cuidar a un familiar, porque tienen el trabajo y porque tienen un montón de responsabilidades que no se pueden dar el tiempo. Ya, pues lo que decías antes de que no se cuidan la persona que te tienes. Es un patrón muy común el no priorizarse, el no priorizarse. Y lo máximo que pueden hacer es tener una consulta médica para ver cómo me puedo arreglar y ya, y cumplí mi parte y esto es todo. Después tengo que seguir corriendo con la vida y con los demás. Sí. ¿Y por qué piensas que se da más en mujeres el dolor crónico y la fibromialgia? Por lo menos la fibromialgia. Puedes pensar, ¿eh? No hay prisa en Sí, la respuesta. sí, pienso en, quizás tiene que ver una cuestión histórica, que las mujeres siempre hemos sido, buena parte de la historia ha habido una opresión muy grande, se nos ha hecho identificarnos con el sexo débil, que somos frágiles, necesitamos un hombre que nos proteja, porque nosotras no podemos, y ta. Y eso queda grabado Mm. bien o mal, o de generación en generación, está ahí. Es una semillita que en un terreno donde se dan las condiciones germina. Sí. ¿Cuáles son esas condiciones? Maltrato. Muchas mujeres con fibromialgia o han tenido una infancia adversa o han tenido relaciones, matrimonios, parejas violentas, tienen que cargar con los hijos, encima con trabajos donde
pagan menos, entonces es mucho, es mucho. Sí, sí, es una... y no puede uno cargar con todo, ¿no? Sí, el problema acá, pienso, Rafa, porque también hay otras personas que han tenido muchas adversidades en la vida y sin embargo no desarrollan dolor crónico sin daño. Entonces, pienso en este camino que uno está, es que tiene que ver con el afrontamiento, ¿no? ¿Cómo me relaciono con el dolor? ¿Cómo me relaciono con este problema? ¿Cómo me relaciono con el estrés? ¿Lo afronto, lo atravieso, lo sorfeo o me lo cargo encima y Claro. voy con eso por la vida? Entonces ese peso es el que me empieza a generar dolor en el cuerpo. Sí, buena observación. Dices, personas que a lo mejor tienen el mismo nivel de estrés, de cargas familiares y de trabajo y demás, y no tienen por qué manifestar un dolor crónico. A lo mejor se comunican más, o sea, hablan, no hace falta ir al psicólogo, hablan con su mejor amigo y le explican por qué está enfadado, cabreado. Y eso es, efectivamente, en vez de cargarlo, es sortearlo, dejarlo en un lado y seguir para adelante, ¿no? Así que, Sí, 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 pienso que tiene que ver con eso, con las actitudes, ¿no? Porque personas que, ok, pueden desarrollar de pronto, te duele la cabeza, el cuello lo tengo tenso, pero no se cronifica. Es un día, son 2 días, es una semana y después ya está, nunca más. Hay muchas personas que les sucede eso, que sí, de pronto el cuerpo sí los manifiesta, pero los sortean. Y si vemos la diferencia entre un grupo y el otro, es que, ¿qué hacen las personas? ¿Qué han hecho las personas de 80 años que han llegado ahí sanas y alegres? ¿Qué hicieron para atrás en su vida? Y son personas que están más conectadas con la gratitud, con el presente, con los vínculos, con la naturaleza. Entonces, claro, todos tenemos estrés en la vida, pero me tomo un momento del día para hacer ejercicio, para soltar todo ese cortisol, ese estrés, esas preocupaciones, para charlar con un amigo, una vez a la semana aunque sea, para tener una charla agradable y significativa con alguien, o estoy todo el tiempo pensando en todo esto es terrible, sí. ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay mucha, y son cosas que están al alcance de todos. Sí, pero decías tú la gratitud, porque justo la gente que siempre está enfocándose en las cosas negativas o quejándose, mucha gente es un quejador, quejista profesional. Entonces, Mm, lo opuesto a quejarse es agradecer, porque siempre que digan, sería muy bueno que por la noche antes de acostarte agradecieras dos o tres cosas buenas que te han pasado. Y dices, bueno, no pasa nada que al día siguiente pongas las mismas, pero ya no es el hecho de apuntar esas cosas buenas que te han pasado, que seguro que te han pasado cosas buenas. Es el hábito, ¿no? Le estás diciendo al cerebro que soy capaz de encontrar cosas buenas, porque si solo se enfoca uno en las cosas malas, pues es todo lo contrario. Le estás dando una señal al cerebro de que estoy rodeado de cosas terribles. Entonces, además, lo acabo de comprobarlo porque es que he encontrado esto, he encontrado tal. ¿No? Hay una expresión, ¿no? En neurociencia que es, ¿cómo es esto? Cuando te vas a comprar un coche de un color y luego lo ves por todas las, o cuando nunca has visto embarazadas y mm. justo cuando tu mujer se queda El embarazada, sistema, el sistema reticular activado reticular va eso, cambiando. reticular. Sí. Dice, yo no había visto casi embarazadas y desde que mi mujer está embarazada, me las encuentro por todas partes, porque estás observando eso, ¿no? Exacto. Y si estamos desde la óptica del dolor, lo único que nuestro cerebro nos va a mostrar es, hay esta incomodidad acá, y ahora debe haber algo acá. Entonces, la espiral del infierno que empieza a caer. Pero si empezamos a trasladar ese sistema reticular hacia, ok, ¿qué hay de bueno a pesar de esta sensación? Ah, sí, ayer me fui a tomar un café con las chicas y no sentí dolor. ¡Guau! ¡Qué bien! Ok, ahora sí lo tengo, pero aún así, ¿puedo disfrutar de una comida? ¿Puedo disfrutar de lo que me dice mi hijo? Ok.
Entonces vamos abriendo ese espectro y le estamos diciendo a nuestro cerebro que no todo es tan malo, especialmente si es dolor nociplástico, y agradecer que en realidad tenemos un cuerpo que estructuralmente está bien y aprovecharlo, ¿no? Eh, sí, es poco a poco. El otro día le escuchaba a la Marley Quenners, Ujú. ¿la tenés? Ya me dirás quién es. La Marley Quenners es allá, es de ustedes, ustedes la tienen allá. Ah, la tenemos aquí, vale, muy bien. Pues Sí, nada, sí, la investigaré. sí, es una psicóloga transpersonal, es eximia, es brillante, tiene todos los años, es muy sabia. Y decía el otro día de que, claro, nuestra sociedad occidental, especialmente, vive mucho en la carencia. Mm, Me falta esto, me falta aquello, en opuesto a la gratitud, ¿no? Lo que hablábamos justo, antes. justo, Eh, Siempre nos falta y siempre le prestamos atención a esos pensamientos y además que nos identificamos con ellos, ¿no? Y esto es algo curioso que también pasa mucho en las personas con dolor, que a veces uno se identifica con la enfermedad o se identifica con soy una persona doliente. Y ahí ya no hay espacio para verse de otra forma. Entonces totalmente. es una trampa de la cual tenemos que ser conscientes y cuestionarnos de, ok, a mí me dieron este diagnóstico, pero en realidad, ¿soy esto solamente? ¿O tengo la posibilidad de verme como, ok, la persona que era antes y mejor todavía? El dolor neuroplástico es, es una señal para trascender algo a la final, para entrenar correctamente, para acomodar, ajustar hábitos, para incorporar conocimiento actualizado y, y para vivir más tranquilos. Que a la final eso es lo que, cuando uno trasciende el dolor, llegamos al mismo puerto, llegamos al mismo Totalmente. puerto. Sí, cuando uno Sí. trasciende el dolor ya no me preocupan las mismas cosas, estoy más conectada con lo que mi cuerpo me pide, con lo que yo quiero hacer, con esa autenticidad y con esa coherencia. Me voy a dar espacio para mí y entonces voy a decidir con quién compartir, qué cosas hacer, cómo disfrutar, cómo sortear el estrés desde otra forma y me dispongo a estar más, disfrutar más. Y en eso el dolor no aparece más o Me aparece y parece, se va. me parece un, te iba a decir que, bueno, que comentaras algo al final, pero mejor que este cierre que acabas de hacer, que ha sido fantástico porque la persona que te quiera contactar, ¿dónde estás más presente? Bueno, yo sé que estás en Instagram, no sé si estás en algún otro sitio Sí, más o es el sitio principal en Instagram. sí, Instagram. Instagram es lo principal, sí. Pues nada, dejaremos el enlace con tu perfil de Instagram, Michelle. Y muchísimas Gracias. gracias por tu tiempo. Nos hemos ido ya casi a 45 minutos. Se me ha pasado volando. Se me ha pasado Sí, volando. pero que yo me podría quedar acá horas hablando. Ya da gusto, da gusto. Así que lo Sí, dicho, que bueno, nos seguimos en contacto. Así que yo ya te sí. avisaré de cómo va todo y estamos en contacto, ¿vale? Fantástico. Un Cuídate abrazo mucho. grande, Rafa. Muchas Cuídate gracias. mucho. Chao, Adiós. chao.